Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Hoy os quiero hablar acerca de Bitcoin y de la fuerte caída que hemos llegado a recibir en las últimas horas. Algo que desde el día de ayer ya lo estábamos viendo e incluso os avisé por TikTok que si bien era cierto que aún podíamos tener un pequeño margen de pumpeo desde que hicimos el vídeo, que eran las 5 o 4 de la tarde o así, al final fijaros cómo llegamos a subir de estos 107.000 hasta llegar a tocar los 108, 109.000, o sea, tuvimos una fuerte subida de precios, pero rápidamente volvimos a retroceder. ¿Y esto cómo sabíamos que iba a ocurrir? Porque yo os lo estuve avisando. Lo que no sabíamos era el impacto tan fuerte que íbamos a llegar a tener dentro de todo el mercado y que también nos iba a tumbar alguna que otra operación que teníamos en futuros en otro proyecto criptográfico. Pero en fin, vamos a basarnos en lo que es Bitcoin. ¿Qué ha pasado y cómo se puede llegar a predecir que Bitcoin va a caer con tan solo un par de indicadores? Y es que hay muchísimas personas que a día de hoy, a la hora de invertir en el mercado cripto y demás, se vuelven locos utilizando mil y una herramientas para tener muchos más datos, para poder predecir qué puede ocurrir o con cualquier historia. A día de hoy, seamos sinceros, es verdad que hay algunas otras herramientas que te pueden funcionar muy bien. En mi caso, utilizo simplemente el hecho de poder identificar patrones, el identificar algún rango, ¿no? De poder decir, pues hay una cuña, tenemos un triángulo, tenemos cualquier movimiento del estilo. Esto sí que es cierto que lo utilizo mucho, el poder llegar a ver, pues podríamos decirlo como figuras, ¿no? Dentro de lo que son, en este caso, el mapa de análisis de Bitcoin, pero lo que más llego a utilizar es el RSI, el MACD, la media móvil y soportes y resistencias. Y otra herramienta que es la de Trading Different, la cual pues básicamente me indica dónde hay un rango de liquidación, el cual se utiliza mucho tanto como soporte como con resistencia. En este caso, el día de ayer os dije por TikTok, que para quien no lo sepa, cada día subimos vídeos en TikTok analizando criptomonedas y haciendo mil historias, que Bitcoin iba a tener una fuerte caída. ¿Por qué? Porque si bien cuando yo grabé el vídeo, como digo, a las 5 o 6 de la tarde o así, estamos en 70 puntos, ya os estaba diciendo yo, ojo, estamos ahora mismo en un punto de sobrecompra en el gráfico de una hora. Vais a alucinar con lo que hay, puede pasar algo que no esté del todo bien. ¿Y qué llegó a ocurrir? Pues que de repente pumpeó y nos fuimos directamente hasta estos 79 puntos, pero es que te ibas al gráfico, por ejemplo, de 4 horas y también estábamos por encima, te ibas al gráfico de un día y aquí sí que es verdad que estamos en un punto más neutral, pero es verdad que en lo que era el gráfico de horas sí que es cierto que estamos en una situación algo complicada. Entonces, cuando veáis que básicamente pumpeamos por encima del RSI, por encima del punto de los 70, básicamente puede haber una fuerte corrección y mientras más rápido suba y más altos estemos, más fuerte puede llegar a ser la caída. Fijaros, para que tengáis una idea, también estuvimos analizando XRP, en el cual también os dije de, ojo, tened mucho cuidado porque puede llegar a haber una fuerte corrección. ¿Y qué llegó a ocurrir? Pues bueno, básicamente tuvimos esa fuerte corrección y es que fijaros, llegamos hasta los 90 puntos y rápidamente, fijaros, en cuestión de una hora más, la gran caída que tuvo XRP de estar en los 2.33 hasta incluso llegar a caer por debajo de los 2.20, algo que a mucha gente pues le ha asustado y le ha hecho perder grandes cantidades de dinero. Entonces, con simplemente poder llegar a tener este rango, con poder entender cómo funciona el RSI, puede llegar a predecir cualquier tipo de caída. O sea, para mi gusto es uno de los mejores indicadores. Y como estáis viendo, fijaros en lo siguiente, ¿no? Os lo voy a poner por aquí, incluso creo que así lo podemos llegar a ver un poquito más grande en lo que es el gráfico, sí. Fijaros aquí, hemos caído por debajo, ¿vale? Porque esto funciona tanto para el punto cuando estamos por encima como para cuando nos hemos quedado por debajo, ¿vale? Estamos en este rango de aquí, en sobreventa. ¿Qué quiere decir? Que hay muchísima gente vendiendo el proyecto y realmente no debería de pasar tanto. ¿Qué tuvimos en esta misma perspectiva? Esta fuerte caída hasta este punto. Luego empezamos a tener una cierta recuperación y fijaros cómo luego tuvimos todo este pumpeo. Llegamos a habernos adentrado, a lo mejor no en el pico, pero ya luego cuando nos hemos estabilizado, que es básicamente aquí, y podríamos haber llegado a tener, fijaros, un 3 y pico por ciento de beneficio, que esto en spot no es mucho, pero si lo utilizamos con apalancamientos y demás puede llegar a ser algo interesante. Luego fijaros lo que tenemos por aquí. Llegamos otra vez al siguiente punto, estamos en sobrecompra. ¿Dónde estamos en sobrecompra? Pues fijaros, estamos en este punto de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, que a veces hay que tener cuidado porque fijaros cómo luego todo ha pumpeado. Por eso siempre os digo que no hay que tener en cuenta tan solo el RSI, se tienen que utilizar otros indicadores y demás, pero que por norma general se puede llegar a tener una cierta idea. Viendo dónde están los soportes, viendo si estamos tocando alguna resistencia o cualquier historia, podemos predecir qué pasa. Pero fijaros, en el siguiente que tuvimos, pues estamos por aquí y tenemos esa fuerte caída. Aquí, ¿dónde estamos? En este punto de aquí abajo. Luego que tenemos recuperación
hasta que hemos vuelto a estar por encima, y con el último pumpeo que hemos llegado a tener hemos estado en el máximo. Así que si queréis tener un indicador que llega a funcionar bastante bien, que os puede llegar a hacer ganar algo de dinero de una forma entre muchas comillas sencilla, este puede llegar a ser uno de ellos. En mi caso, como digo, me fijo mucho en los soportes que estemos utilizando, en las resistencias, también me fijo muchísimo en el MACD, de cómo lo estamos llevando, dónde estamos con la media de 200 periodos para saber dónde tenemos un fuerte punto de soporte o resistencia, y básicamente hay que ir viéndose todo. Y como os decía, en Trading Different teníamos en el rango de entre los 108.700 a 109.000 un cierto punto bastante fuerte de en este caso, de liquidaciones, ¿no? En donde básicamente si llegamos a tocarlo, lo que llegaría a ocurrir es que podemos tener una carrera bastante alcista, ya que esto funciona como un imán, y podríamos llegar a eliminar toda esta parte de aquí arriba. Pero para llegar a esa zona sí que es cierto que puede llegar a costar bastante. Entonces, ¿qué hicimos? Pues colocar un cierto triángulo para detectar, ¿no?, dónde estaba esa zona tan peligrosa, que estábamos, como ya os he dicho, en la zona de arriba de los 108.000, 109.000, y básicamente nos hemos dado cuenta de que en el gráfico diario en muchas ocasiones estábamos siempre dentro de ese rango, ¿no?, en donde, como habéis visto anteriormente, pues estábamos tocando por aquí arriba, y habíamos tocado en esta vez, en esta de aquí, y muchas otras más para atrás teniendo mechazos. Entonces, ese rango de precio creo y tenía claro de que podría llegar a ser un fuerte rebote. Al final, ¿qué ha llegado a ocurrir? Pues fijaros cómo en estos últimos días hemos tenido un fuerte retroceso, un rebote en esa zona, y hemos vuelto hacia abajo. Entonces, cuando directamente consigues localizar el RSI, ves el MACD cómo está, y por otro lado vas viendo dónde está el tema de las liquidaciones, puedes llegar a predecir aunque sean los movimientos fuertes. No digo que siempre tenga el 100% de éxito, pero es una manera muy sencilla de poder empezar a tener una idea de las gráficas y a intentar saber cómo llega a funcionar todo esto. Ya os digo, el RSI para mi gusto es una de las mejores herramientas, uno de los mejores indicadores para utilizar en cualquier lado, hasta dentro desde nuestro dispositivo móvil, y viendo según el periodo de horas y tal. Yo personalmente lo utilizo mucho en gráfico diario, o como mucho en gráfico de una hora, ya que van viendo buenas oportunidades, y a partir de aquí puedo buscar otro tipo de confirmaciones que me den algún tipo de utilidad. Donde no lo utilizo personalmente son en gráficos de 10 minutos, de 5 minutos y demás, porque o bien tengo que utilizar mucho apalancamiento para que me salga rentable, o realmente no le veo mucho el sentido, porque como veis por aquí, fijaros, aquí hemos tenido el pumpeo, hemos vuelto a caer hacia abajo, pero daros cuenta que en ese recorrido, solamente en el caso de haber cogido el punto más alto hasta llegar al punto más bajo del RSI, o incluso, mira, el punto más bajo de la operativa, es un 1%. Lógicamente, si estás utilizando un por 50 de apalancamientos o cualquier cosa por el estilo, te puede llegar a dar una gran recompensa. Pero en mi caso, como soy más de swing trading, invierto hoy, dejo pasar un par de días, vamos viendo qué tal evoluciona la operativa y tal, esto a mí personalmente no me interesa. Pero ya os digo, se puede utilizar lo que a mí me gusta más en una hora, ya que me da movimientos más fuertes, me da movimientos más seguros, y aparte puedo llegar a buscar confirmación en otro tipo de indicador. Así que chicos, simplemente quería hacer este vídeo para enseñaros pues básicamente cómo se pueden llegar a predecir los movimientos de Bitcoin, y cómo realmente gracias a simplemente el RSI puedes llegar a aprovecharte de algunas fuertes caídas. Eso sí, siempre recomiendo utilizarlo con más indicadores. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.